Tampoco estoy seguro de que tú tengas un mundo subjetivo. Es decir, yo veo cómo te comportas, que es parecido a mí. Veo que eres un ser humano, etcétera, tal. Y a partir de ahí voy a hacer la aplicación más económica, que tú funcionas como yo. Entonces, que tú tienes tu mundo subjetivo, vale. Pero no puedo estar seguro. Pero no me hables de conciencia, porque me estás hablando de una entidad, estás sustantivando algo que no es sustancia. Claro, a partir de ahí vienen muchos errores. Porque, claro, el problema, por ejemplo, es la conciencia dónde está situada. Vale. Vamos a meternos un poco de nuevo con el tema de la conciencia, creatividad, razonamiento, este tipo de cosas. De la conciencia, ¿qué es lo que tú has investigado? ¿Qué es lo que has estudiado? Bueno, yo empecé trabajando con, como te decía, por ejemplo, imagínate, una paloma que tiene 2 teclas de respuesta blancas y tiene que responder a una de ellas, que es la única que funciona, la otra no. Es decir, en una de ellas, pero no funciona un solo picotazo, tiene que dar varios picotazos para que siga el juego, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, una de ellas es inútil y la otra es útil. Una de las teclas está operativa y la otra no. Pero eso cambia en cada ensayo, al azar, totalmente. La probabilidad es la misma, 50% que sea a la derecha o a la izquierda. La paloma pica en un lado, pero imagínate que tiene que dar 7 respuestas seguidas en la misma tecla. Claro, ella da 7 respuestas y cuando termina de dar las 7 respuestas, tú le has puesto esas condiciones. Tienes que dar 7 respuestas en una de las 2 teclas. Cada vez que cambies de tecla se pone a 0 el contador. ¿Qué acaba haciendo la paloma? La paloma lo que acaba haciendo es dar 7 respuestas seguidas y cuando lleva 8 o 9, ¡pum!, cambia inmediatamente a la otra. O sea, porque ha captado que por ahí, que está dando la respuesta inoperativa. Ha aprendido a contar. Aprender a contar los propios picotazos es una forma de tener una cierta conciencia de lo que estás haciendo. Pero vamos a más. Una vez que había aprendido eso, es decir, ella entonces en cada ensayo se enfrentaba a una alternativa. Bueno, pico en un lado y si veo que no funciona, le doy al otro. Y darle al otro, al operativo, dar las 7 respuestas operativas, hacía que se apagaran las teclas y ahora se encendía una roja y una verde, que podía estar a la derecha o a la izquierda cada una. Es decir, la roja y la verde en las 2 posiciones. Entonces, por ejemplo, si has picado la izquierda blanca, ahora tienes que elegir la roja. Y si has picado la derecha blanca, ahora tienes que elegir la verde. Aunque esté a la izquierda o esté a la derecha. Esto lo aprenden las palomas a un 98% de aciertos. Luego la paloma te está diciendo, acabo de picar la blanca izquierda, o acabo, es decir, una memoria del acto anterior, cosa que tienen los animales desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero te lo está haciendo explícito, ¿no? Otro tipo de experimento más interesante es cómo puedes hacer la misma pregunta a la paloma acerca de lo que decíamos antes de la comida, ¿no? Tú puedes producir comida pegando picotazos con un número de variables como si fuera una máquina de lotería. Es decir, pero tú le vas dando y de vez en cuando funciona. Y de vez en cuando, ¡plah!, se activa el comedero. Pero además le puedes regalar comida. Es decir, de vez en cuando tú activas el comedero sin que venga a cuento. Esto todo lo hace un ordenador. Es decir, el ordenador en un momento determinado daba comida gratuita a la paloma y daba comida ganada por la paloma cuando cumplía ciertos criterios que eran variables, pero un número de respuestas básicamente que podía variar de un ensayo a otro. Claro, después le hacías la pregunta, ¿esa comida que acabas de comerte la has producido tú con tus picotazos o te la he regalado yo? Entonces, para eso le poníamos 2 teclas, una de roja y otra verde también. Y entonces, bueno, estos experimentos se han hecho mucho, es decir, no nosotros, sino mucha gente, y de alguna forma te está indicando que la paloma te dice adecuadamente, te etiqueta adecuadamente el acto anterior. Pero nosotros lo investigamos es qué pasa si ahora yo uso esas etiquetas para guiarte en un problema nuevo. Es decir, porque claro, la conciencia no consiste solo en etiquetar los actos, sino utilizar esas etiquetas, por ejemplo, que son verbales normalmente, para resolver un nuevo problema, ¿no? Es decir, si yo he aprendido que esta conducta no sirve para nada y la etiqueto verbalmente y digo, esto es algo totalmente inútil, no la vuelvo a hacer. Es decir, o creo la regla para otros de no ir por ahí porque no te lleva a la playa. Y creo la regla verbal que le sirve a otros, etcétera. Y esa regla verbal la siguen otros. Claro, pero nosotros lo que investigamos es hasta qué punto la paloma, las propias etiquetas que había aprendido que tienen un significado con respecto a la conducta anterior, por ejemplo, piqué la derecha o piqué la izquierda, si siempre que he picado a la derecha he elegido verde después, o siempre que he picado a la blanca de la izquierda elijo rojo después, si ahora te pongo un problema en el que te interesa picar más a la izquierda que a la derecha, porque te doy más refuerzo a la derecha que a la izquierda, en una situación de elección, si ahora yo te pongo las teclas rojas, te irás a picar prioritariamente a la izquierda y a la derecha. Y comprobarás que efectivamente te traía más cuentas. Con lo cual ese aprendizaje será más fácil que otra paloma que no hubiera tenido un entrenamiento en conciencia. Es decir, una paloma en la que le presento el problema del principio, 2 teclas rojas, en la izquierda hay más refuerzo que en la derecha.
La paloma no entrenada tarda más, y la paloma que, sin embargo, ha aprendido que rojo significó etiquetar mi acto anterior como picar a la izquierda, es más consciente. Entonces, ese es el tipo de trabajo en el que yo me impliqué, ¿no? Y eso me llevó, claro, a los humanos, porque, a ver, tengo muy claro una cosa, que quizás es un tema que me ibas a preguntar ya de antemano. La conciencia humana requiere el lenguaje. Es decir, yo creo que la conciencia, entendida en términos humanos, es un subproducto del lenguaje. Es decir, y es un subproducto social, como el lenguaje mismo. Es decir, en la medida en que te han enseñado a categorizar tu conducta, calificarla, nombrarla, crear reglas con ella, seguir reglas, etc. En la medida en que haces eso, pues vas tomando conciencia y eres. Me gusta mucho el término tradicional en política de concienciar, ¿no? Ese verbo, porque efectivamente concienciar es disponer las condiciones bajo las cuales un sujeto, digamos, toma conciencia de su entorno, toma conciencia de sí mismo, toma conciencia de sus actos, etc., ¿no? De conciencia podríamos hablar mucho, claro, porque fíjate, básicamente, si tú coges estudias filosofía y tal, hay un cierto consenso en que tiene tres significados. Uno es la conciencia de las cosas. La conciencia de las cosas es algo así como el me he dado cuenta o no me he dado cuenta, ¿no? Es decir, tú imagínate que vas conduciendo, ¿no? Y de pronto hay un stop y tú lo has saltado, ¿no? Y alguien te pregunta, oye, ¿pero no te has dado cuenta del stop? Y tú puedes decir, sí, me he dado cuenta, pero aquí no, en esta carretera no circula nadie, no hay peligro, ¿no? Eres perfectamente consciente. O puedes decir, no lo he visto. Es decir, tienes conciencia de los actos cuando eres capaz de definir el control antecedente que ejerce el estímulo sobre ti. Es decir, si lo he visto, significa que estaba ahí y, por ejemplo, me lo he saltado como me da la gana o me he detenido porque lo he visto. Si no lo he visto, soy capaz de decirte, efectivamente, no me he dado cuenta. ¿Vale? Esa es la conciencia de las cosas. Después, la conciencia de las consecuencias de la conducta, lo que decíamos antes de la paloma. Es decir, fíjate que la consecuencia de las conductas, has hecho esto, no has hecho lo otro, ¿no? Tiene mucho que ver con la ética. Y es un término de la conciencia que es la conciencia en sentido moral. Si tú eres consciente de las consecuencias que tu conducta tiene para otros, lo que hacen es entrenarte desde niño a, mira, has hecho esto, a tu hermanito está llorando por tu culpa, no debes de hacerlo más porque tú no quieres hacer llorar a tu hermanito, etc. Ese tipo de enunciado, ese tipo de entrenamiento, ese tipo de moldeamiento verbal en instrucciones hace que el sujeto o los sujetos, cada vez menos, desgraciadamente, porque cada vez se les educa menos en estas cosas, sean conscientes de que sus acciones tienen consecuencias para los demás. Que no es un ser aislado en el mundo en que busca solamente... No hay nadie más idiota que el egoísta absoluto. Porque, claro, la especie humana es básicamente colaboración. Es básicamente colaboración. Entonces, si yo voy a lo mío y el otro fuera de lo mío, la especie humana hubiera desaparecido. La especie humana sobrevive por la colaboración y por el que uno apoya al otro, el otro apoya y tal, y hasta montar pues, una gran empresa o montar las familias y salir de la tribu, convertir una ciudad, de la ciudad convertirla en un país, el país convertirlo en un imperio, ¿no? Es decir, es que es así. Entonces, claro, la colaboración es fundamental y eso lo permite el lenguaje. Y el lenguaje, en último extremo, es el que nos hace conscientes porque hemos aprendido a verbalizar con relación a nosotros mismos. Exactamente igual, en otra parte, la tercera pata de la conciencia, las consecuencias, los antecedentes, conciencia de las cosas, conciencia de las propias acciones, conciencia del sí mismo. Yo me veo en el espejo y me reconozco. Bueno, cada vez menos. Cada vez me gusta menos, me reconozco, pero cada vez me gusta menos, ¿no? Pero cualquiera se ve en el espejo, en un vídeo y tal, y se reconoce. Uno reconoce, no solamente la propia imagen en el espejo, que es una prueba tradicional de la conciencia, sino uno reconoce sus propios actos, lo que no lo son, como decía antes, sus estados internos. Yo sé si estoy triste, Y aquí tocamos la pregunta dura de la conciencia, ¿no? Porque al final la conciencia, el núcleo duro, la pregunta difícil, digamos, que decía, me parece que era David Chalmers, la pregunta difícil es la subjetividad. Lo que yo siento, por ejemplo, cuando veo algo de color rojo, o lo que yo siento, o la sensación subjetiva que siento ahora que estoy aquí contigo, etc. El sentirme. Claro, lo malo de esto es que, por definición, es inabarcable científicamente. O sea, no puedes, porque lo subjetivo, por definición, es aquello que está vedado a todos los demás, salvo a ti. Es ese mundo privado que decimos los conductistas. Ese mundo privado, por definición, es privado, porque si deja de ser privado ya no es subjetividad, ya es otra cosa. Entonces, claro, esto, pensar que una máquina tenga eso o no tenga eso, pues no lo sé. Como tampoco estoy seguro de que tú tengas
un mundo subjetivo. Es decir, claro, yo veo cómo te comportas, que es parecido a mí. Veo que eres un ser humano, etcétera, y tal. Y a partir de ahí voy a hacer la explicación más económica, que tú funcionas como yo. Entonces, que tú tienes tu mundo subjetivo, vale, pero no puedo estar seguro, ¿no? Entonces, claro, esa especie, eso que llaman experimentos mentales, este sí es de David Sharma, lo recuerdo perfectamente, que el de los zombies filosóficos, ¿no? Que era una entidad que se comporta exactamente igual que un humano, pero no es un humano. ¿Vale? Pero se comporta exactamente igual. Sería una especie de zombie filosófico. ¿Y tú cómo lo sabes? Es que no me importa, quiero decir, si se comporta al 100% como un humano, para mí es un humano. Es que tú no puedes deducir si tiene o no subjetividad, porque eso es su mundo privado, no el tuyo. ¿Entiendes? ¿Cómo sé yo que David Chalmers no es un zombie filosófico? Seguramente haciendo este tipo de, que me hace gracia llamar experimento, a algo que no supone manipular ninguna variable y que no supone medir nada. Esto no es un experimento, esto es una metáfora o una parábola, como hacía Jesucristo. Estos son argumentos graciosos, pero no dejan, o sea, se les da demasiada importancia intelectual a este tipo de experimentos mentales, como el tema de la caja china, que es otro, ¿no? Sí, bueno, son juegos, pero mira las cosas, ¿no? Es decir, mira, observe y cuantifique y tal. Entonces, con respecto a la conciencia, nos tendríamos que poner de acuerdo para empezar qué escalas de medición utilizamos en la conciencia humana. Y a partir de ahí podríamos empezar a plantearnos si la IA tiene o no tiene conciencia. Y esta conceptualización de conciencia que al final has hecho, ¿en qué se podría diferenciar de lo que se suele entender por conciencia a nivel popular? Claro, porque es que a nivel popular la conciencia de la subjetividad es algo esencial del ser humano. Es como la razón, ¿no? El raciocinio, el Descartes, ¿no? Claro, tienes un alma tal que es racional y tal, solamente puede razonar quien tiene el claro, vale. Pero yo digo que no, yo digo que el ser humano, la conciencia no se debe a eso, se debe al pirulí. Y el pirulí es un concepto que no podemos observar ni medir, pero que yo digo que es el pirulí y afirmo que es el pirulí. Bueno, pues para ahí no vamos a ningún lado. Para ahí vamos a discusiones filosóficas baratas, porque además todos estos problemas, hace mucho tiempo los clásicos, desde los griegos, ya planteaban el problema y ya daban distintas alternativas lógicas, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, claro, el tema es que la gente entiende por conciencia algo interior. Primero, no deberíamos hablar de inteligencia, no deberíamos hablar de razón, no deberíamos hablar de conciencia. Deberíamos hablar en términos de adjetivos, porque fijaros que todo esto no son más que entidades abstractas que nosotros inferimos de adjetivos aplicados a la conducta. En realidad, ¿qué es la conciencia? Una etiqueta general que aplicamos, un sustantivo, y en el momento que sustantivamos algo, sustantivo viene de sustancia, le estamos dando una entidad, cuando en realidad, fijaros, lo suyo son los adjetivos. Yo le puedo decir, ¿tú has sido consciente de lo que ocurrió? ¿Has visto el semáforo? ¿Eres consciente de que había un semáforo rojo? Y tú me puedes contestar, sí, no me he dado cuenta, etc. Y a través de tu informe verbal yo deduzco si has sido consciente o no. Y hay actos, a nadie nos cuesta trabajo identificar situaciones en las cuales, situaciones de vida cotidiana en las cuales hemos sido conscientes de cosas o no hemos sido conscientes de otras. O sea, adjetivo que tú colocas a la conducta. Claro, de ahí deducir que hay una entidad general que produce esas características de la conducta, ahí es donde está, yo creo, el error filosófico grave. Sí, yo creo que esto es el famoso error categorial, ¿no? Claro, tú no puedes dar a una categoría de hechos entidad y considerar lo que también es un hecho. La belleza, ¿no? Hay cosas que son bellas, pero la belleza en sí misma no existe. Si la belleza es una etiqueta que tú le pones a una serie de esto, por lo mismo. Existen los actos conscientes, claro, y los podemos identificar y podríamos medirlos, etcétera, si nos pusiéramos de acuerdo. Pero no me hables de conciencia, porque me estás hablando de una entidad, estás sustantivando algo que no es sustancia. Claro, a partir de ahí vienen muchos errores, porque claro, el problema, por ejemplo, es la conciencia dónde está situada. Que si emergencia, que si no sé cuánto, que si modelos cuánticos, que si no sé, bueno, chorradas, en el fondo chorradas. O sea, algunas están escritas por personas inteligentes y bien escritas y tal, y son sugerentes, pero no son más que sugerencias, quiero decir, no son más que hipótesis divertidas. No hay nada de experimentación detrás. Y si la hay, no se refieren a lo que están hablando, se refieren a otra cosa. Es decir, que a ti se te ilumine mucho una cosa del cerebro cuando haces un acto consciente no significa que eso sea la conciencia, ¿no? Etcétera. Entonces yo siempre creo que estas cosas hay que abordarlas con más seriedad. Con más seriedad. Y eso implica, primero, definir cuándo le vamos a poner a una conducta
la etiqueta, una conducta, un comportamiento, la conducta de consciente o inconsciente. A partir de que tengamos esas escalas de medición, pues pasémosla a las máquinas y pasémosla. Yo te voy a contar un ejemplo en la aplicación que estoy haciendo ahora de decir, por ejemplo, a veces comete errores, efectivamente. Y digo, haz tal cosa y tal. Y de pronto me ha destrozado algo que ya hacía bien antes. Por querer meter. Digo, pero hombre, no sé cuándo. Vamos, claro, acabas hablándole como si fuera una persona, porque te olvidas de que es una máquina con la que estás hablando. Pero hombre, que te has fastidiado el anterior, bueno y tal. O a veces, joder. Digo mucho joder y ella ya me contestaba otras veces joder. O sea, es curioso, ¿no? Y me dice, y tal. Y entonces dices, tienes razón. Lo que pasa es que me confundí con que hace tiempo hablamos de no sé qué, y entonces es capaz de ir hacia atrás y darse cuenta dónde está el origen del error. Bueno, yo no sé si eso es ser consciente o no ser consciente, pero se parece bastante a los criterios que aplicamos en este tipo de situaciones con un ser humano. Y así creo que habría que ir avanzando. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, pero es que de verdad eso puede parecer una locura, pero yo soy de los que piensan que sí, que las máquinas están relativamente cercas, o sea, que estamos en el camino de haber creado una entidad que va a ser consciente. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una definición funcional de la conciencia, bueno, del ser consciente. No estoy hablando de una definición esencialista. Claro, si tú piensas que ser consciente es una propiedad exclusiva de los seres humanos o de los seres orgánicos, porque lo digas tú, o sea, quiero decir, a partir de ahí, pues claro, no tenemos nada que hablar, quiero decir. ¿Me entiendes? Es como si te pones en plan cartesiano y me dices, no, es que esto es el alma inmortal. Pues muy bien, vamos a tomar una cerveza y vamos a hablar de otra cosa, porque es que no tenemos, porque está en otra onda. Desde una perspectiva puramente funcional, para mí el soporte, que sea biológico, o sea mecánico, sea silicio, sea carbono, tal, es absolutamente irrelevante. Lo que es irrelevante es la función. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.